Saludo, mi nombre es Mandaleris Alcántara y le estaré hablando sobre la anatomía del aparato genitourinario. El aparato genitourinario, conocido también como aparato urogenital, indica la unidad anatómica que está formada por el sistema urinario, que es común en ambos sexos, más el genital de cada uno de ellos. Estos sistemas tienen diferentes funciones, sin embargo, anatómicamente sus relaciones son estrechas. La glándula suprarrenal. Cada riñón cuenta en su parte superior con una glándula suprarrenal y ambos órganos están encerrados dentro de la fascia de Gerota, que es una fascia perirrenal. Cada glándula suprarrenal pesa casi 5 gramos. La glándula derecha se encuentra entre el hígado y la vena cava. La glándula izquierda se ubica cerca de la aorta y está cubierta en su superficie inferior por el páncreas. El vaso es superior y lateral a ella. Cada glándula suprarrenal recibe 3 arterias: la arteria frénica, la arteria aorta y la arteria renal. Los riñones. Los riñones caen a lo largo de los bordes del músculo psoas y están colocados, por tanto, en sentido oblicuo. La posición del hígado causa que el riñón derecho se encuentre más abajo que el riñón izquierdo. Los riñones del adulto pesan casi 150 gramos cada uno. Los riñones tienen soporte de la grasa perirrenal, el pedúnculo vascular renal, el tono muscular abdominal, el conjunto general de las vísceras abdominales. En el corte longitudinal se ve que el riñón está formado por una corteza externa, una médula central, los cálices internos y la pelvis. La nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón que está compuesta por un túbulo que tiene funciones excretoras y secretoras. La parte secretora del túbulo renal está integrada por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. La parte excretora de la nefrona es el túbulo colector, que es continuación del extremo distal del brazo ascendente del túbulo contorneado. La irrigación renal. Por lo general, solo hay una arteria renal, rama de la aorta, que entra en el hilio del riñón entre la pelvis, que suele encontrarse en sentido posterior, y la vena renal. La arteria renal se divide en las ramas anterior y posterior. La rama posterior irriga el segmento medio de la superficie posterior. La rama anterior irriga los polos superior e inferior, además de toda la superficie anterior. La arteria se divide en interlobulares, luego en arterias arqueadas. Estas se subdividen en arterias interlobulares y estas a su vez en arterias aferente y eferente. Los cálices. Las puntas de los cálices menores, que son de 8 a 12, tienen hendiduras debido a las pirámides que se proyectan. Estos cálices se unen para formar 2 o 3 cálices mayores que se juntan para formar la pelvis renal. Los cálices son intrarrenales y tienen una relación íntima con el parénquima renal. Estos están irrigados por la arteria renal. La pelvis renal. La pelvis puede ser intrarrenal de manera completa o parcial y extrarrenal en parte. En sentido inferomedial se reduce para unirse al uréter. Esta se ubica a lo largo del borde lateral del músculo psoas y sobre el músculo cuadrado lumbar. Anterior se encuentra el pedúnculo vascular renal. La parte izquierda se encuentra en el nivel de la primera o segunda vértebra lumbar y la parte derecha es un poco más inferior a esta. La pelvis renal está irrigada por la arteria renal. El uréter. El uréter del adulto mide casi 30 centímetros de largo, pero esta longitud varía en relación directa con la altura del individuo. Sigue una curva suave en S. Las áreas que suelen alojarse los cálculos renales son 3. La unión uteropélvica, donde el uréter cruza sobre los vasos ilíacos y donde pasa por la pared vesical.
Las relaciones de la uretra, vamos a decir que los uréteres se encuentran sobre los músculos psoas, pasan en sentido medial a las articulaciones sacroiliacas y luego cambian en sentido lateral cerca de las espinas isquiáticas, antes de pasar en sentido medial para penetrar la base de la vejiga. La irrigación de tenemos que el uréter superior se encuentra irrigado por la arteria renal, el uréter medio por la arteria espermática y el uréter inferior por la arteria ilíaca interna, la ilíaca primitiva y la vesical. La vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco que sirve como depósito de orina. En mujeres, su pared posterior y su domo están invagenados por el útero. La vejiga del adulto suele tener una capacidad de 400 a 500 mililitros. La vejiga en el hombre está relacionada posteriormente con las vesículas seminales, conducto deferente, el recto y los uréteres. La vejiga está irrigada por la arteria superior media e inferior que surgen del tronco anterior de la arteria ilíaca interna o llamada también hipogástrica y por ramas más pequeñas de la arteria obturadora y glúteo inferior. En mujeres, la arteria uterina y vaginal también envían ramas a la vejiga. La próstata. La próstata es un órgano fibromuscular y glandular que se encuentra apenas debajo de la vejiga. La próstata normal pesa casi 20 gramos y contiene la uretra posterior, que mide casi 2.5 centímetros de largo. En la parte anterior tiene soporte de los ligamentos puboprostáticos y en sentido inferior de diafragma urogenital. Losley clasificó la próstata en 5 lóbulos, que son anterior, posterior, medio, lateral derecho y lateral izquierdo. Manning en 1981 dividió la próstata en 4 zonas que son periférica, central, que esta va a rodear a los conductos eyaculadores, transicional, que rodea la uretra, y la fibromuscular anterior. La próstata se ubica debajo de la sínfisis púbica superior, están lo que es los conductos deferentes y las vesículas seminales. Posterior está separada por la fascia de Denonville y los rudimentos serosos del saco de Douglas. La irrigación arterial de la próstata se deriva de la arteria vesical inferior, la pudente interna y rectal media o hemorroidal. Las vesículas seminales se encuentran en sentido cefálico a la próstata debido a la base de la vejiga, miden casi 6 centímetros de largo y son más suaves. La irrigación sanguínea es similar a la de la próstata. El epididimo. La parte superior del epididimo o cabeza está conectada a los testículos mediante cuantosos conductos eferentes de esto. El epididimo consta de un conducto muy enrollado que en su polo inferior o cola es continuación de los conductos deferentes. Un apéndice del epididimo suele verse en su polo superior. Se trata de un cuerpo quístico que en algunos casos es pedunculado, pero en otros es sésil. Está irrigado por la arteria espermática interna y la arteria del vaso o arteria diferencial. El cordón espermático. Los cordones espermáticos se extienden de los anillos inguinales internos a través de los conductos inguinales a los testículos. Cada cordón contiene lo que es un conducto deferente, las arterias espermáticas internas y externas, la arteria del conducto deferente, el plexo venoso pampiniforme, los vasos linfáticos y los nervios. La arteria espermática externa, una rama de la arteria epigástrica inferior, irriga las cubiertas faciales del cordón. La arteria espermática interna atraviesa el cordón en su camino a los testículos. La arteria diferencial está cerca del conducto. Esas son las arterias que van a irrigar el cordón espermático. Los testículos, el testículo promedio mide casi 4 por 3 por 2.5 centímetros. Tiene una cubierta de la fascia densa a la que se denomina túnica albúgena de los testículos, que más adelante se imagina un poco en el cuerpo de esto para formar el mediastino de los testículos. Los testículos están unidos de manera estrecha en sentido posterolateral al epididimo, sobre todo en su polo superior y posterior. La irrigación de este está dada por la arteria espermática interna que surgen de la aorta, justo debajo de las arterias renales y viajan por los cordones espermáticos a los testículos.
El escroto. Debajo de la piel corrugada del escroto se encuentra el músculo dartos. El escroto está dividido en dos sacos por un tabique del tejido conjuntivo. En sentido profundo a este se encuentran tres capas de fascia que derivan de la pared abdominal en el momento del descenso de los testículos. Surgen de las arterias femorales, la pudente interna y epigástrico inferior. Los vasos linfáticos de este van a drenar lo que es los ganglios inguinales y su inguinal superficial. El pene y la uretra masculina. Tenemos que el pene está conformado o compuesto por dos cuerpos cavernosos y el esponjoso, que contiene la uretra. El cuerpo esponjoso se agranda en sentido distal y cubre el glande. Cada cuerpo está dentro de una fascia, la túnica albúgina, y está rodeado por completo por una membrana fibrosa gruesa conocida como fascia de Buck. Una cubierta de piel carente de grasa se aplica de manera lasa a estos cuerpos. El prepucio forma un capuchón sobre el glande. Tenemos que la fascia de Cole, que continúa desde la fascia de escarpa de la pared abdominal inferior. El ligamento suspensorio del pene surge de la línea alba y la sínfisis del pubis y se inserta en la cubierta de la fascia que cubre los cuerpos cavernosos. La irrigación del pene está dada por las arterias pudentas internas que irrigan el pene y la uretra. Cada arteria se divide en una arteria cavernosa del pene que van a irrigar los cuerpos cavernosos, una arteria dorsal del pene y la arteria bulbouretral. Estas ramas irrigan lo que es el cuerpo, el glande y la uretra. Las arterias pudentas accesorias se originan de las arterias vesical inferior, obturadora y otras que también irrigan el pene. La uretra femenina. La uretra femenina del adulto mide casi 4 centímetros de largo y 8 milímetros de diámetro. Está un poco curvada y se encuentra debajo de la sínfisis púbica en sentido anterior a la vagina. La irrigación arterial de la uretra femenina se deriva de las arterias vesical inferior, vaginal y pudente interna. La sangre de la uretra drena en las venas pudentas internas.